Durante el siglo XX, el Perú vivió por una de sus etapas más oscuras. El avance de Sendero Luminoso y el MRTA desató una guerra interna que generó consigo muerte, miedo y desesperación. Según Berruezo, en 2022, este conflicto no solo fue una confrontación armada, sino también un profundo drama humano que afectó a miles de personas tanto en zonas rurales como urbanas. Estas víctimas generalmente eran olvidadas y aún arrastran consigo las consecuencias de una violencia que fracturó nuestro país. Es por esto que hoy hemos decidido entrevistar a personas que vivieron en carne propia dicha época. Sus testimonios nos ayudarían a comprender cómo fue vivir con el terror, la desconfianza y la ausencia del Estado. Para esto utilizamos 3 semanas en específico. La semana 11, la crisis económica de los 80. Durante esta semana vimos cómo la inflación y el desempleo fue un detonante que aprovechó los grupos terroristas tales como Sendero Luminoso para ganarse la confianza del pueblo. En la semana 12, la lucha contra la subversión de Sendero Luminoso y el MRTA. Aquí analizaremos el conflicto armado interno en sí, tales como desde el origen, el impacto y las consecuencias de este. Asimismo, cómo fue la respuesta del Estado, que generalmente era violenta. Esta semana es fundamental para contextualizar los testimonios recogidos en el video. Luego, por último, tenemos la semana 14, el Perú de Fujimori, el declive del terrorismo y el regreso del autoritarismo. En esta semana presenciamos cómo la década del 90 el terrorismo fue combatido con métodos que también vulneraban nuestros derechos. Fujimori logró capturar a estos líderes terroristas, pero lo hizo a través de un régimen autoritario, lo que dejó muchas cicatrices en nuestra sociedad. Este video es un esfuerzo por recuperar las voces de quienes vivieron en medio del terror, porque la historia también se escribe desde la memoria. Una de las principales causas del terrorismo en el Perú del siglo XX fue la gran desigualdad que existía entre las zonas urbanas y rurales. En muchas partes de la sierra, especialmente en Ayacucho, la pobreza era extrema y la presencia del Estado casi inexistente. Esto hizo que muchas personas, sobre todo jóvenes y campesinos, se sintieran excluidos y olvidados por el país. Sendero Luminoso aprovechó esa realidad para difundir su ideología y ganar apoyo. Prometían justicia social a través de la lucha armada, presentándola como una guerra popular contra el sistema. Para muchos que vivían en condiciones muy duras, ese mensaje parecía una opción para cambiar su realidad. En lugares como la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, estas ideas radicales encontraron terreno fértil. Muchos estudiantes que venían de familias pobres y estaban frustrados por la falta de oportunidades reales, como señala Carlos Iván de Gregory en el surgimiento del Sendero Luminoso, Ayacucho, 1969-1979. Esta universidad fue clave para la expansión del pensamiento senderista, ya que reunía a jóvenes que veían en la revolución una forma de transformar su realidad. Consecuencias del terrorismo. Una de las consecuencias más duras del terrorismo fue la militarización de la vida cotidiana y el fortalecimiento de regímenes autoritarios. Para hacer frente a la violencia subversiva, el Estado peruano desplegó fuerzas armadas en múltiples regiones del país, muchas veces con total impunidad. Esto derivó con violaciones a los derechos humanos, con desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales, afectando especialmente a comunidades indígenas y rurales. Según el historiador Antonio Zapata, en su obra Violencias políticas en el Perú, de 1980 a los 2000, el enfrentamiento con el terrorismo no solo causó pérdidas humanas, sino que también derivó gravemente a institucionalidad democrática, al justificar prácticas autoritarias y limitar las libertades individuales. Así, el terrorismo no solo generó miedo y muerte, sino que dejó secuelas políticas y sociales que marcaron profundamente al país. Ahora, para la primera entrevista, tengo acá al señor Johnny Blas, de 54 años. Dígame, para la primera pregunta, ¿cómo vio usted los años del terrorismo?
Se vivió con mucho miedo, mucho temor y mucha incertidumbre porque no se sabía qué es lo que iba a pasar. Ok, para la segunda, ¿qué recuerdos tiene de Sendero Luminoso o MRTA? Era un grupo muy sanguinario que mataba gente, mataba a funcionarios, mataba a autoridades, mataba a pueblos y realmente que daba mucho temor. Ok. ¿Sintió miedo o afectó su vida cotidiana? Claro, afectó bastante mi vida cotidiana porque en ese tiempo yo estaba estudiando en el colegio, en colegio de policías, y nos cuidaban bastante y teníamos que ir sin insignia, sin identificación que nos hiciera ver como éramos hijos de policías. Entonces afectó bastante nuestra evolución de ese momento. Y para la última pregunta, ¿cree que el Estado reaccionó de forma adecuada? Reaccionó muy tarde. En la primera política no hicieron nada. En la segunda política, que fue en el segundo gobierno de Fujimori, utilizó otra política mejor, que tuvo mejores beneficios. Se capturó a Iván Guzmán y creo que eso ayudó a que el terrorismo desaparezca. Muchas gracias, señor Yanni, por responder esas preguntas. Gracias. Para la segunda entrevista tengo a la señorita Alicia Blas, de 80 años. Dígame, para la primera pregunta, ¿cómo vivió usted los años del terrorismo? Con mucha tensión y mucho miedo. Mucho miedo porque se veía a los terroristas. Yo los he visto caminar con capucha negra, todo de negro, con su rifle. Como 6, 7 caminaban así, a cualquier hora. En la noche, medianoche, en el día. Tomó mucha fuerza. La segunda, ¿qué recuerdo tiene de Sendero Luminoso o el MRTA? Malos recuerdos muy tristes. Era un caos nuestra vida. Para la siguiente pregunta, ¿sintió miedo o afectó su vida cotidiana? Sí, nos afectó bastante. Nos afectó porque a veces uno iba con sus hijos, ¿no? Iban al colegio y nos encontrábamos con ellos. Y nosotros nos quedábamos impresionados, hasta las criaturitas que uno iba llevando al colegio, caminando con ellos. Sí nos afectó bastante emocionalmente. Ese miedo. Y para la última pregunta, ¿cree que el Estado reaccionó de forma adecuada? No sé, me parece que ha reaccionado, pero no con mucha inteligencia, porque esto ha durado mucho. A mí me parece que ha tenido que haber muchos muertos, ¿no? Mucho sufrimiento. Se ha visto tantos muertos, un caos, la verdad, que nos afectó bastante nuestra vivencia. Muchas gracias por responder esta pregunta, señorita Alicia. El terrorismo en Perú fue un conflicto de magnitud devastadora que dejó alrededor de 69 millones de fallecidos o desaparecidos, sin contar cientos de actos de tortura, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados. Surgido en un contexto de extrema desigualdad rural y falta de presencia estatal, especialmente en departamentos como Ayacucho. Sendero Luminoso supo capitalizar el descontento local ofreciendo justicia. Mediante la violencia, su accionar se volvió particularmente brutal, con masacres como Lucanamarca, Cayara o San Francisco, que cercenaron comunidades enteras. La respuesta del Estado no resolvió el problema. La extensión de la militarización, que en ciertos momentos suspendió garantías civiles sobre grandes zonas, derivó en violaciones a derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. También desapariciones y casos de tortura. Bajo Fujimori se neutralizó en alto grado la amenaza subversiva, especialmente tras la captura de Guzmán en 1992. Las cicatrices de las guerras siguen
presentes en Perú, la desconfianza mutua, el dolor de las víctimas aún no reparadas y las secuelas, instituciones derivadas de prácticas represivas, la reciente oposición ciudadana a una ley de amnistía para militares señalados por violaciones, demuestra que la sociedad peruana continúa exigiendo verdad y justicia. Sanar esa herida exige recuperar la memoria, reconocer el daño y fortalecer la democracia. Condiciones esenciales para evitar la repetición de un pasado tan doloroso.